de vuelta con ustedes. El tema petrolero de nuestro país, la principal industria de Venezuela, fuente de más del 97%. Habría que ver porque no hay cifras más actualizadas respecto a la distribución de los ingresos petroleros versus los ingresos de otras vías distintas al petróleo de nuestro país, pero lo cierto es que la industria petrolera en nuestro país tiene una participación importante en nuestra economía y por supuesto lo que ocurre dentro de la industria es fundamental porque significa la actividad, el desarrollo normal de la ejecución de las actividades que significan en sus distintas áreas la exploración, la comercialización y la distribución de combustibles. En los últimos días ha surgido una información que estaría ocurriendo en una de las principales refinadoras del país, se trata del Palito, donde al menos 800 empleados estarían denunciando que están siendo desincorporados para dar paso a contratistas privadas. Hay una cita con la que vamos a comenzar nuestra entrevista. Está con nosotros en estudio José Bodas, él es secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, a quien le agradecemos estos minutos que nos va a acompañar. Pero antes hay una cita que ha destacado de otras voces del sector sindical. La patronal manipula para imponer extrema reducción de personal. Avanza el neoliberalismo con privatización encubierta y desregularización laboral de PDVSA. Esto se trata de una privatización de la industria. ¿Cómo lo está evaluando la Federación? Sí, efectivamente, Carlos. No se explica cómo en Venezuela, que hay una crisis todavía profunda sobre el combustible, tanto la gasolina como el diésel, en una refinería, más de 800 trabajadores estén en su casa, fueron a su sitio de trabajo normal, allí le dijeron que no podían ingresar, hasta ahora a estos trabajadores no le han explicado el porqué. Lo concreto que nosotros hemos dicho que... Pero siguen cobrando su salario. Bueno, salario básico o la tarjeta electrónica de alimentación, pero esa no es la discusión. La discusión es que hay una estabilidad laboral y que los trabajadores no pueden ser trasladados, desmejorados. Y esta situación nosotros hemos dicho categóricamente que es una masacre laboral. Indudablemente que creemos y estamos convencidos que esto tiene que ver con una política de privatización de la industria petrolera y sobre todo un paquetazo económico antiobrero que lleva adelante el gobierno nacional, que denomina el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. No es más que el memorando 2792, que es un atentado en concreto contra el salario y la convención colectiva. También en la industria petrolera es el factor de equilibrio 90-30, que precisamente este factor impide que los gananciales como horas extra, tiempo de viaje, bono nocturno, feriados, los cancele, porque según este memorándum nadie puede ganar más de un salario y medio. Entonces, este memorándum es posterior al aumento salarial de este año. Sí, estamos hablando de octubre del 2018. Es un memorándum del 2792 donde hemos dicho desde la corriente Secura que es una declaración de guerra al movimiento sindical, a los trabajadores, al salario y a la convención colectiva. Y por cierto que la dirigencia sindical del PSU vimos claramente cómo apoyó este memorándum, que es la consecuencia de este memorándum, la estamos viendo hoy en el Palito con esta masacre laboral. Y es precisamente una política de privatización de la industria, porque no se justifica y sobre todo el gobierno pretende que la crisis económica, que no la creamos los trabajadores, seamos los trabajadores en Venezuela que la paguemos con hecho concreto. Un salario de $30 es el decreto de reducir a la clase trabajadora a condiciones de semiesclavitud. La discusión de la convención colectiva está vencida, desde en la industria petrolera no se le informa a los trabajadores desde octubre del año pasado, no hay ninguna información, hay pasivos laborales, 16 TEAs que se le deben a los trabajadores de un reajuste, no la han cancelado. La construcción de la vivienda, que la industria petrolera en la convención colectiva establece que tiene que construir al año 56.000 viviendas y ni siquiera las maquetas han construido. El sistema de salud, que la industria petrolera se llama el Psicoprosa, un sistema nacional e internacional, pues simplemente ni a los jubilados, ni a los sobrevivientes, ni a los trabajadores y trabajadores activos, pues simplemente no nos atienden en medio de la pandemia, porque no ha pasado la pandemia del COVID-19, en medio de una gran cantidad de jubilados y trabajadores con enfermedades crónicas, y simplemente no se pueden atender porque no hay donde atiendan a estos trabajadores, porque PDVSA descuenta del salario
digamos, este seguro, este sistema, y las clínicas no nos atienden porque PDVSA no cancela esa deuda. Entonces, y en ese sentido también vemos cómo los jubilados en la industria petrolera están dando una batalla por los intereses del fondo de ahorro y también por las pensiones de hambre que hay en la industria petrolera. Y ahora, este problema no es solo en la industria petrolera. En las empresas básicas de Guayana, CanTV, es toda la clase obrera en Venezuela, y es por eso las protestas que están haciendo hoy a lo largo y ancho del país. En el caso concreto de la industria petrolera, lo que está pasando con estos 800 trabajadores, dicen que es una política que se viene aplicando, pero hay casos, es decir, hay casos distintos a estos 800 trabajadores que se están viendo en las refinerías de Paraguaná, se puede estar viendo en el oriente del país, en la refinería de Anzoátegui, donde también pasa lo mismo con algunos trabajadores. De la magnitud de refinería del Palito no, pero sí hay casos de trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, tienen orden de reenganche y pago de salarios caídos. Esta situación puede estar en las refinerías, en transportación nacional, en PDVSA Gas, PDVSA Marina, y en las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco, y PDVSA incumple. O sea, de verdad, tiene una patente de corso las empresas del Estado para decir que simplemente asume el desacato. Y cuando uno expresamente le dice, mira, esto es ilegal, el desacato tiene una consecuencia inclusive penal para los patronos, ellos dicen que no les importa, que ellos ya despidieron a ese trabajador, y para ellos ya ese trabajador está despedido, aunque el Ministerio del Trabajo, a través de las inspectorías, pues hayan decretado que el despido fue injustificado y que tiene que reponerse a su puesto de trabajo y pagarle los salarios caídos a estos trabajadores. Indudablemente que es una política del gobierno nacional, pero también tenemos que decir que hay una dirigencia sindical adscrita al partido de gobierno, encabezada por Luis Rangel, y también los que le adversan a Luis Rangel, pero son militantes del partido de gobierno, que avalan toda esta política de destrucción de la convención colectiva, de destrucción del salario y sobre todo la estabilidad laboral. O sea, ningún patrono, ni PDVSA, ni público ni privado, puede desacatar una orden del ministerio de reenganche y pago de salarios caídos. O sea, de verdad que esto es un desacato, y es una situación que nosotros hemos visto a lo largo y ancho en la industria petrolera. Además, las condiciones laborales, que también es un tema que vienen denunciando en distintos sectores de la industria. Sí, efectivamente, nosotros... Están expuestos a riesgos, expuestos a algunos casos, por ejemplo, que vimos en Paraguaná hace algunas semanas con una explosión en una de las zonas de la refinería. Sí, efectivamente, nosotros hemos presentado un informe, la Corriente Secura, en reiteradas ocasiones desde el 2010, donde hemos denunciado las condiciones de trabajo, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley Orgánica del Trabajo y también la Convención Colectiva es muy clara. La dotación de los implementos de seguridad, ya sean las botas, guantes, las bragas, uniformes, realmente no se cumplen. Ni siquiera se cumplen lo que establece la ley ni la convención colectiva, y en muchos casos la normativa interna de la industria. Digamos, PDVSA tiene unas normativas internas y no las cumplen, y realmente cuando las trabajadores o trabajadoras denuncian esta situación, hemos visto que son objeto de persecución, despido, hasta detenidos, presos hay, como el compañero hoy de Guillermo Zárraga, un trabajador del complejo refinador Paraguaná, está detenido. Entonces nosotros hemos sido contundentes y muy consecuentes en exigir de inmediato la libertad de todos los trabajadores que están detenidos por luchar. Están detenidos por defender la convención colectiva, están detenidos por defender el salario y la industria petrolera, porque hemos visto también muchas veces que se asocia de sabotaje. Y nosotros hemos dicho, claro, si hay alguien que condena el sabotaje es la clase trabajadora, no es el método. Nunca históricamente no tenemos nada que ver con sabotaje ni conspiración, y sobre todo porque si hay un sabotaje, los que están allí son los trabajadores, van a ser las primeras víctimas. Entonces, en ese sentido, nosotros nos llama poderosamente la atención que se hablen reiteradamente de sabotaje, que condenamos, pero no hay pruebas. Y cuando se habla de sabotaje, entonces son los trabajadores los detenidos sin pruebas. Y cuando nosotros hablamos con esos trabajadores que están las 24 horas del día en esa refinería, que trabajan sábado y domingo por turnos también, bueno, nos dicen, no, nosotros no tenemos ninguna información de ningún sabotaje.
nos enteramos a través de los medios de comunicación que se habla de sabotaje, pero en mi guardia y en la guardia de los compañeros hay un libro de reporte que llevan adelante los trabajadores en sus 8 horas de trabajo, y ahí nunca está reflejada ningún accidente o sabotaje de la magnitud, un acto terrorista que condenamos, pero también condenamos que se criminalice a los trabajadores sin prueba y pues, sobre todo por defender los derechos, las convenciones colectivas y todo el salario. Entonces, ¿qué está pasando? Lo conversamos al regreso de la pausa. Ustedes que están dentro de la industria, ¿qué está pasando? Porque las autoridades dicen cuando hay algún tipo de situación irregular que hay un sabotaje. Los trabajadores rechazan los sabotajes, no lo han reportado por lo menos en sus actividades diarias, pero el ciudadano sigue viendo una industria petrolera que no tiene capacidad de poder cubrir la demanda nacional. Lo hablamos al regreso de la pausa con nuestro invitado, José Boda, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.